Este es el séptimo episodio de esta serie sobre creatividad, porque la primera parte de esta serie la publicamos el año pasado. No todos las que nos dedicamos al diseño ponemos especial atención en la creatividad, pero los que entrevisto en esta serie sí. Estas personas se dedican al tema y lo desarrollan como parte de su práctica. Esta serie tiene 6 episodios desde Colombia, Chile, México, España y Francia. Muchas de estas personas, como pasó ya en la serie anterior, no estudiaron diseño, sino vienen de otras disciplinas, pero todas trabajan en relación al diseño. Estuve preguntando en diferentes grupos de diseñadoras a quiénes podía entrevistar para esta serie. Muchísimas gracias a todas las que me recomendaron y tuvieron ganas de influenciar en el contenido de este podcast. Marga Iñiguez, a quien entrevisté en la primera parte de esta serie, me dijo, tenés que entrevistar a Graciela. Y por eso estamos acá escuchándola. La entrevista a Marga es súper recomendable y es el episodio 502. Graciela Aldana es una psicóloga colombiana que trabaja con su hijo Camilo Conde, artista, en la Fundación Colibríes. Los dos se dedican a la creatividad. En esta entrevista charlamos sobre un proyecto textil en colaboración con una empresa y una comunidad indígena. Graciela nos contó cómo es el rol de mediadora de intercambio culturales y cómo la creatividad tuvo un papel importante en esta mediación. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mucho gusto, encantada de estar con ustedes hoy. Yo soy Graciela Aldana, psicóloga, pero pues también he trabajado muchísimo toda la vida en la parte educativa. En la Universidad Javeriana fui profesora, directora del Departamento de Psicología Educativa, decana durante 10 años de la Facultad de Psicología y ante todo soy como una persona muy interesada en conocer, comprender, desentrañar un poco como la manera de ser de las personas, acompañarlos en sus retos más, valga la redundancia, más retadores, más complejos. Y eso me llevó al tema de la creatividad y el trabajo que empecé haciendo en educación, ¿sí? Inicié en mi carrera en la Facultad de Psicología coordinando prácticas de psicología educativa en colegios y los psicólogos iban allá y estaban como en una especie de internado y trabajaban con las problemáticas de los colegios. De ahí empezaron a surgir tesis de grado y me di cuenta y yo siempre he tenido el tema de la creatividad como mi foco de interés, y ante todo como tenemos una audiencia, ahorita como estaba hablando con Mariana, di por sentado que ya los había saludado a todos. Contame quién está con vos entonces. ¿Querés presentarte? Buenas, ¿qué tal? Yo soy Camilo Conde, soy hijo de Graciela Aldana y trabajo con ella en una fundación que tenemos en conjunto. Soy maestro en artes visuales y trabajamos un enfoque que se llama las artes aplicadas, que es un poco poner las artes al servicio de los procesos de construcción de subjetividad de individuos y de comunidades. ¿Qué es la creatividad para vos, Graciela? Bueno, para mí la creatividad es como uno de los diferenciadores del ser humano más significativos, ¿sí? Y ese es tal vez uno de los aportes que yo he hecho al tema de la creatividad, porque la gente lo veía como un don especialísimo de los artistas, Steve Jobs, la gente que hace grandes inventos y descubrimientos. Y precisamente en esas prácticas en los colegios, me di cuenta yo que la creatividad es una capacidad humana como el habla, como cualquier otra capacidad de razonamiento, de comprensión, y que la teníamos como muy ubicada para gente muy especial, muy que se distinguía de manera especial de los otros. Y para mí, por ejemplo, los niños me dieron una cantidad de lecciones porque salían con unas ideas y con unas cosas que me dejaban a mí sorprendida
y como tenían esa frescura, entonces eran atrevidos, osados, todo lo que uno tiene que como que cultivarle a la gente cuando ya es adulta, ¿no? Que desaprenda y vuelva a ser como cuando era un poco niño. Entonces, ¿cómo se enseña esto de la creatividad? Haciendo consciente a la gente de que tiene una capacidad instalada de la cual puede echar mano para, en primer lugar, construirse a sí misma, construir su subjetividad. ¿Quién quiero ser? ¿Cuáles son mis características fundamentales desde las que yo interpreto el mundo? ¿Cuál es como mi propósito? ¿Qué me encarreta? ¿Cuáles son mis talentos? Y entonces eso lo llamé yo como la naturalización de la creatividad, entender que es una capacidad humana distintiva. Y me encontré afortunadamente con un enfoque maravilloso que trabajo muchísimo con la gente, que son los arquetipos. ¿Sí? Los arquetipos, inicialmente trabajé un poco los arquetipos junguianos, pero tuve la fortuna, porque me he encontrado en el camino con gente maravillosa que me ha abierto unas puertas y unas ventanas increíbles. Conocí a Carol Pearson, que es la autora que trabaja el enfoque Despertando los héroes internos. Tiene un libro muy famoso que se llama Despertando los héroes internos, Carol Pearson. Y siempre que conozco a alguien y me llama la atención, inmediatamente empiezo a ver cómo hago para traerla para Colombia, a la persona. Y entonces, como trabajé en la Facultad de Psicología y sobre todo en el tiempo que fui decana, aproveché, traje gente muy interesante. A ella la conozco hace muchísimo tiempo, vino a Colombia, dictó unos talleres de liderazgo personal con el enfoque de los arquetipos basados en el viaje del héroe, que cada uno de nosotros es el héroe de su propia historia y que lo que construye, aporta y sobre todo la persona en la que se convierte es su principal obra creativa. Eso me gustó mucho porque de verdad había como una elitización de la creatividad, como una capacidad rarísima, y de verdad yo lo veía tan natural y tan espontáneo que lo que uno tiene que bregar para crear un clima creativo en un grupo de empresarios, los niños ya lo tenían completamente natural y espontáneo, ¿sí? Y a ver, pero explícame cómo es esto de los arquetipos. ¿Para qué me sirven los arquetipos o cómo son? Los arquetipos son formas de pensar, sentir, actuar, de ser. Por ejemplo, están presentes en la vida, en todo, en la literatura, en el cine, en las organizaciones. Son maneras diferenciadoras de ver la vida, de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarse. Te voy a poner algunos ejemplos. Si uno los usa mucho en el lenguaje cotidiano, ¿ve? Esta persona sí es una guerrera impresionante. Y el arquetipo del guerrero es uno de los más comunes, de los más conocidos, que es tener uno esa claridad de propósito, esa fortaleza, la estrategia, la autoafirmación. Y es un arquetipo muy interesante y lo interesante es que todo esto está en nuestro inconsciente colectivo, porque el gran aporte de los arquetipos de Jung fue hacernos conscientes de que los arquetipos están presentes en nuestro inconsciente personal. Tenemos esa potencialidad para ser guerreros, para ser artistas, para ser bienhechores, para ser buscadores. ¿Y qué tipo de ejercicio haces alrededor de estos arquetipos? Porque digamos, yo, bueno, ponele que yo me siento como una guerrera y después, ¿qué pasa? Bueno, mire, el primer ejercicio tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces yo he desarrollado unas baterías de test para trabajar inicialmente los 12 arquetipos que proponía Jung y Carol Pearson, ¿sí? Pero entonces, como yo soy psicóloga y soy práctica, y me gusta llevar eso como a la práctica, entonces lo primero que hice fue un test y lo validé, primero con con los arquetipos más fundantes y después con la totalidad de los arquetipos que propone Carol Pearson, que habla de 12, y yo he descubierto por ahí un par adicional. Y lo primero que hago con la gente es que se reconozcan primero como el héroe o la heroína de su propia historia y que ese héroe de 1000 caras, los arquetipos, lo más valioso que nos permiten es conocer las luces y las sombras de cada uno de esos arquetipos. El guerrero tiene unas luces maravillosas, es un estratega, experto en cultivar aliados,
disciplinado, bueno, pero también tiene muchas sombras que las conocemos, ¿no? Cuando se exacerba la parte de lograr a toda costa los resultados. Una de las sombras del guerrero es cuando se autodesempodera. Entonces, lo más triste es ver un guerrero desempoderado, ¿no? Eso es como un fracaso. Y la sombra también puede ser por exceso. Entonces, la gente que cree que todo lo vuelve lucha, competencia, estrategia, y se vuelve un poco difícil la convivencia. Pero lo interesante es que el guerrero está dispuesto a enfrentar problemas y a obtener resultados como sea. Siempre es un estratega muy valioso en cualquier equipo, en cualquier ámbito. Entonces te estaba comentando que yo empecé a darme cuenta que la creatividad empecé a trabajarla en las escuelas, como te dije, y ese fue un laboratorio maravilloso para mí, porque me aprendí muchísimo como a ver la creatividad natural en la gente, a reconocerla y a partir de eso a cultivarla, enfocarla hacia retos, hacia cosas valiosas para los grupos a los que pertenecen las personas, ¿sí? Entonces, lo primero es reconocer esos arquetipos y ahí tengo varias modalidades de test y unos más para las empresas, otros para las personas, para el coaching, que hago coaching con este enfoque. Y el otro punto importantísimo es cómo configurar climas creativos, porque la creatividad es algo natural, así como el roble en la bellota tiene la capacidad de volverse un árbol gigantesco y con sus semillas crear bosques, nosotros con la creatividad tenemos una capacidad ilimitada de reinventarnos, de reinventar la realidad, de imaginar, de transformar. Pero lo que me sorprendió es que en las organizaciones y en los colegios y todo, no hay climas creativos, no hay estímulos que favorezcan ese despliegue de los talentos del niño. Uno no tiene que inventarse, inyectarle contenidos a los niños, sino que si logra maneras más frescas, más lúdicas, más divergentes de poner en juego esas capacidades, la educación se vuelve mucho más interesante, retadora, da unos resultados muy valiosos y de ahí, de ese contexto educativo, me empezaron a buscar en organizaciones. ¿Pero qué cosas hacías? Porque, perdón, que yo me enfoco mucho en lo que hacías concretamente porque vengo del diseño. Entonces, ¿cómo hacías para armar esos espacios que sean más, ¿no? Que motiven a la creatividad? Bueno, pues te voy a poner varios ejemplos, que yo creo que los ejemplos sirven mucho. Trabajé con una empresa de maletines de Toto, que es de donde te envié un caso de innovación social, y con la comunidad Guayú. Y entonces allá me di cuenta que la gente de allá era muy creativa, la innovación era muy valiosa, pero pues les faltaban como estrategias y una serie de herramientas como para que la creatividad pudiera convertirse en un pilar de esa organización. Entonces lo primero que hice fue proponerles un diplomado y además un diplomado donde muchos ejecutivos y la mayoría eran diseñadores. Trabajamos con un grupo maravilloso de diseñadores. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Digamos, cuando se intentan encontrar dos culturas tan diferentes como una comunidad indígena y una empresa que tiene un propósito más comercial, se debe tener un cuidado de cómo se establece esa relación. Entonces, lo que pensamos y lo que propuso mi madre fue que se hiciera un diplomado dentro de la empresa donde la gente de la empresa pudiera conocer la cultura de la comunidad Wayuu, ¿sí? Entender el tejido, qué sentido tiene en esa comunidad, en su cosmovisión, en sus prácticas. Y aparte se hizo otro diplomado con la comunidad Wayuu, que eran las maestras tejedoras, estas señoras que llevan años promocionando el tejido Wayuu, cómo ellas podían entender a la empresa, entender qué es lo que hace esa empresa que les permite producir de esas maneras y también entre los dos construir un modelo de negocio que mediara esa relación, porque como iba a ser una relación comercial, también era necesario construir un modelo de negocio que mediara esa relación, ¿sí? Entonces, el primer diplomado, la primera parte del diplomado se hizo en las oficinas de la empresa, llevando expertos de la comunidad que además nos dieron estudios de caso, ¿no? Por ejemplo, nos mostraron
otras empresas que se habían relacionado con la comunidad Wayuu, cómo les había ido, cuáles eran los problemas. Por un lado eso primero, pero también por otro lado llevábamos gente de la comunidad Wayuu que les explicara la cultura. Luego de que se hizo como esa primera inmersión, entonces se pasó a una segunda etapa. Espérame un minutico, te interrumpo porque quiero una anécdota muy bonita. Cuando en uno de mis primeros encuentros con la comunidad Guayú, las señoras no entendían mucho y entonces me hicieron una pregunta, Graciela, pero nosotros vamos a hacer los votos, los bolsos para Toto, ¿qué? Les dije, no, lo que vamos a hacer es como un injerto. Cuando hay dos tipos de flores muy lindas y se quieren como combinar los colores, las formas, no sé qué, entonces hay que hacer una unión, una fusión y que de ahí salga algo nuevo. Entonces cuando les puse la idea a ellas del injerto, les quedó clarísimo, no hicieron más preguntas y empezaron a fluir como con mucha confianza. Entonces yo usaba mucho ese tipo de ayudas como para crear esos puentes entre ellas y los grupos, porque eran de verdad grupos muy diferentes. Después terminaron pues trabajando como un solo equipo y una cosa, eso fue una de las cosas más valiosas de este proyecto, ¿sí? Pero se logró eso. Y también trabajar con ellas e invitarlas bueno, para eso hay un concepto que me inventé que le propuse al presidente de Toto. Yo le dije, yo necesito un espacio, pero grande, donde nos podamos reunir con las señoras Guayú, los diseñadores y todo eso para crear como ese clima, porque él también quería que fuera un proyecto de alcance, no una cosa fugaz. Entonces me inventé la palabra ideódromo. Entonces vamos a inventarnos un ideódromo. Y con un diseñador que después fue el más genial, que se inventó los formatos más locos como por ejemplo un morral con una alarma antirrobos, ¿sí? Entonces con él le dije, Iván, yo quiero que hagamos como un ideódromo, una carpa ya en la última, en el último piso de la empresa y que eso se dé hacia afuera y que llame la atención de la gente. Entonces él dichoso porque era una persona, es una persona de una creatividad impresionante y entonces nos inventamos un ideódromo y ahí cabíamos todos y se ponían todos los materiales y yo creo que ese tipo de cosas ayudan mucho a crear una cultura. Porque lo que me parece a mí más importante es que la gente cree que la innovación es cosas de tecnología, de expertos creativos, minis Steve Jobs geniales, y resulta que no, así como a nosotros no nos transmitieron la cultura con PowerPoint ni nada, sino en el relacionamiento, en los programas que se hacían en familia y de todo, yo quería que generáramos eso y se logró con creces. Después de esos primeros diplomados que se hicieron por separado, digamos, unos en la comunidad y otros en la empresa, se hizo un viaje a la comunidad que, con un equipo multidisciplinario de la empresa, ¿no? Gente administrativa, gente de diseño, gente de producción, fueron a visitar los talleres y a entender eso que les habían explicado en la práctica, en el tejido, viendo el tejido en la comunidad, cómo funciona, qué es lo que... Luego las señoras fueron a unos talleres de negocios inclusivos ya en la empresa, las trajeron a la empresa, les mostraron la forma en la que se produce, un poco lo que les contaba mi madre cuando se dio ese diálogo sobre los injertos y cómo iba a ser el relacionamiento. Y una vez que se estableció ese clima de confianza, digamos, en el que se conocían y se respetaban mutuamente, sí se hicieron luego unos talleres de co-creación, ¿no? Unos Sí. talleres de co-creación en el que los que participaron las maestras tejedoras y los equipos multidisciplinarios de la empresa para ver cómo se lograba esa fusión, qué partes de la producción industrial y qué partes del tejido tradicional, cómo iba a ser ese diálogo y en esos talleres de co-creación, como el equipo era multidisciplinar, también se construyeron entonces, por ejemplo, los contratos, Sí, tipo de el contrato. tipo de contrato, que a nosotros nos gustó mucho un contrato que, una cosa que se logró en ese proyecto es que la empresa no solo le compraba como proveedor a las comunidades indígenas, sino que además de comprarlos como proveedor los productos, les pagaba unos derechos por el uso de esas gráficas y de ese patrimonio cultural La iconografía. basados en los modelos, porque como esto es una empresa que produce morrales, ellos ya tienen relaciones comerciales con gente que tiene derechos de autor sobre su obra, por ejemplo, con Disney, ¿no? Con empresas grandes. Entonces se utilizó ese modelo de negocio para que fuera un doble contrato con la comunidad. Por un lado, comprarle lo que ellos producen como proveedor, pero por otro lado, compartirle una utilidad que se les paga
como una forma de regalías por el uso del patrimonio cultural. O sea, tienen 3 tipos de contratos, estuvieron trabajando ustedes, ¿no? O sea, un contrato que eran el contrato de co-creación, un contrato de suministro y el contrato de inversión social. Este que me estás contando, el de regalías, ¿es cuál? El de regalías sería el de inversión social. Social. Bueno, no mentiras. El de inversión social sería el primero, que es, se estableció esta relación realmente era entre 3 grupos. Por un lado, la empresa, como, pues, como empresa, como organización, luego la comunidad y nosotros mediando como fundación. Colibris. Entonces, esa inversión social se estableció esa relación entre los 3, en la que pues el papel de la fundación era mediar y crear estas metodologías de las que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, el siguiente contrato era el de proveeduría, que era cómo contrato yo a estas personas. Entonces, en ese contrato, por ejemplo, se lograron cosas muy bonitas que fue en el ejercicio de construir el modelo de negocio justo, se recostearon los precios de los tejidos Wayuu. Entonces, como ellas asistieron a diplomados de negocios sucios justos, entonces aprendieron a costear de otra manera sus productos. Entonces, antes de establecer el contrato de proveeduría, se hizo el diplomado de negocio justo y se replanteó cómo se cobra ese tejido para que ellas pudieran efectivamente cobrar bien por su trabajo. Los talleres eran de co-creación. Uno de los productos que salieron de los talleres de co-creación fueron los contratos, pero también fueron los mismos productos. Entonces te voy a poner un ejemplo que es los morrales, exacto. Un ejemplo muy bonito me parece a mí, hay un morral que se llama la capaterra, que es un morral que usan los hombres de la comunidad indígena Guayú para sus viajes largos. En la comunidad Guayú los hombres son como la parte móvil de la comunidad. Estas comunidades son matrilineales, entonces la mujer es la que realmente dirige la comunidad y el hombre sale en viajes largos de pastoreo y de pesca. Y en esos viajes lleva este morral que es la capaterra, Que ¿sí? se hizo para ellos, para los hombres. Pues que normalmente se usa más por hombres, pero pues también la comunidad guayú a veces migra completa y las mujeres también tienen estos morales. Bueno, en todo caso, en los talleres de co-creación, cuando se hizo el viaje del equipo multidisciplinario a la comunidad, pues se identificaron estas posibilidades de líneas de trabajo para los talleres de co-creación. Entonces ya en los talleres de co-creación, uno de los diseñadores, el diseñador del que les estaba hablando ahorita a mi madre, Iván, se llama él diseñó una capaterra, una adaptación de la capaterra para que sea un morral de viaje como los que conocemos en Occidente. Pero entonces es un morral que se repliega y se vuelve como un cojín para cuando uno está en campamento, que tiene 2 tipos de amarres, uno tradicional guayú y otro el amarre tradicional de morral de, como de combate, sí, de viaje. O sea, también de esos talleres de co-creación, pues nacieron estos otros productos que además en su estrategia de comunicación, porque el otro producto que salió de estos talleres fue la estrategia de comunicación, cómo se cuenta, cómo se narra esto, porque pues estos productos tienen evidentemente como una historia que tienen atrás y que debería ser contada. Entonces, también se diseñó cómo se contaba eso, cómo se contaba la historia de estos morrales, de dónde vienen, Para la ¿sí? publicidad y para que la gente los conociera. Yo quería contar una anécdota porque también hay, en la parte del relacionamiento para mí fue lo fundamental en este proyecto como factor de éxito, ¿sí? Cuando Camilo estaba contando que cuando ya se pasó a la parte de los números y las ganancias y no sé qué, entonces ahí hubo una situación que se presentó donde la gente le preguntaron que cuánto cobraban ellos por las mochilas y como que creyeron que Toto se iba a meter a tener injerencia sobre lo que ellas cobraban ya en su vida cotidiana, ¿no? Un malentendido ahí. Y ese fue un punto muy bonito porque una de las maestras, que era una señora muy especial y demás, y entonces dijo como que un poco con la bravura que tienen ellas, porque son mujeres además muy, ahí sí que guerreras, ¿no? Entonces planteó así muy francamente, bueno, pero no queremos que ustedes tengan injerencia en estas cosas, no sé qué. Entonces, eso fue muy bonito porque ella misma, cuando ya le aclaramos todo, se les habló, ella dijo, no, 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 realmente esto para mí fue muy importante porque yo me di cuenta que si no hablamos esto, nosotros nos estábamos despatriando del proyecto, o sea, como quien dice, no estábamos formando una patria conjunta, sino cada uno por su lado. Entonces me pareció tan bonita
esa expresión y creo que se convirtió como en una fuente de fraternidad. Ese impasse como que dijo, somos los mismos, estamos en el mismo y construyó una confianza muy bonita. ¿M? Además, esas señoras, pues de verdad, unas líderes, un trauma que tenemos Camilo y yo es que la líder más hermosa que hemos conocido, doña Cecilia, era una bienhechora impresionante. Ella iba por todas las rancherías caminando como fuera para garantizar que le cumplieran a Toto, porque para ella era la líder de las señoras Guayú y entonces para ella cumplirle a Toto era pues una cosa, mejor dicho. Y en la pandemia, ella también, sí, después se suspendió un poco el proyecto, bueno, después te contamos, pero en la pandemia, por ejemplo, ella llamó a Toto y me llamó a mí y dijo, yo quiero que ustedes ayuden a la comunidad y quiero que en concreto les lleven este tipo de materiales nutritivos que serían una como antimuerte para la comunidad porque garantizarían tales cosas para que veas el empuje y la belleza del líder que era ella, doña Cecilia. Entonces se consiguió que le llevaran unos productos nutricionales y todo, y ella, lo mismo que hizo las correrías para garantizar que todos cumplieran y demás, se fue ella a llevarles a las comunidades eso, se contagió del COVID y murió, que fue una pérdida para esa comunidad y para nosotros. Realmente, para mí, una de las heroínas de la pandemia fue ella. Igual yo quería agregar que después de que se hizo la colección y se vendió y En televisión. se lanzó en el Festival de Francisco el Hombre, que es un festival vallenato que se realiza allá en la región y bueno, se hizo un desfile muy bonito y pues hicimos una evaluación del proyecto y una de las cosas que nos sorprendió a nosotros fue que cuando estábamos hablando con las maestras, ellas nos hablaron de lo difícil que había sido, ¿no? Como cómo estos diálogos interculturales igual producen una incomodidad, digamos, tanto para ellas como para la empresa, porque para la empresa también fue una cosa muy difícil al lograr todo esto que te estamos contando, pues es un ejercicio muy complejo. Esta entrevista es parte de las listas Territorio y Diseño, Colombia y Diseño, Creatividad, Diseño Textil y Diseño Industrial. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Este proyecto muestra los diferentes resultados de la colaboración. Por un lado tenemos los morrales y las mochilas, y por otro, la comunidad Wayuu y la empresa diseñan modelos legales para colaborar. Pensar en la colaboración desde lo legal es abrir puertas para que esta colaboración trascienda al proyecto y quede establecida para los proyectos que siguen. Las diseñadoras que venimos del diseño industrial en 3 dimensiones nos cuesta considerar algo que no sea un producto diseño. Pero cada vez más entendemos que para poder diseñar con otros no podemos concentrarnos solo en los productos. Tenemos que ir más allá y entender nuestros compromisos, nuestros pactos, que a veces son más explícitos que otras veces. En este proyecto llegaron hasta escribir documentos legales, contratos, pero en muchos otros proyectos se llega a pactos de hecho, sin escribirlos. De ese paso, de un contrato de palabra a un contrato escrito, donde todas las voces se escuchan y se explicita qué pone cada una, me produce mucha admiración. Sigamos escuchando a Graciela y Camilo, que tienen mucho más para contarnos. ¿Cómo ven ustedes cuál es el enlace o la intersección entre estos diálogos interculturales y la creatividad? O sea, ¿cómo ayudó que ustedes venían con todo ese bagaje de ejercicios de creatividad para afianzar este diálogo? Estuvimos hablando con mi madre cuando cuando tú nos invitaste al podcast
que queríamos traer este ejemplo porque a nosotros nos parece que la diáspora, las migraciones, esos producen este tipo de encuentros interculturales. Normalmente no son mediados, pero se producen, ¿sí? Y lo que propuso este proyecto fue encontrar formas de mediar estos encuentros interculturales que promovieran esos ejercicios de creatividad, porque a veces esto sucede normalmente en la vida cotidiana como apropiaciones culturales, ¿sí? Que una apropiación cultural es una cosa que tiene mucha complejidad. A veces sirve mucho y es positiva y a veces es algo que es muy negativo porque se refuerzan relaciones de poder que son de dominación y no de liberación. Entonces, un poco lo que nosotros pensamos con este proyecto y en general con el trabajo que lleva haciendo mi madre es cómo lograr dispositivos de mediación que permitan que el diálogo intercultural promueva la creatividad, pero garantizando un poco esa justicia o esa equidad que se planteó en este proyecto, ¿sí? Porque la interculturalidad per se promueve la creatividad, es un encuentro con la otredad, es encontrarme yo con algo que yo no conozco, que no entiendo y que me cuestiona y me hace pensarme a mí de otra manera, un poco en línea con lo que decía mi madre al principio, que la creatividad para nosotros es construirse como sujeto y luego lo que ese sujeto produce, pues ya, digamos, es lo que tradicionalmente se conocía como creatividad, pero en el enfoque que estamos hablando, pues es más importante es cómo me construyo y luego yo, como un sujeto creativo, ¿qué hago? Entonces, en esa construcción de subjetividad, pues la interculturalidad realmente tiene un papel preponderante que además, esto es un ejemplo, digamos, de comunidades indígenas con una empresa, pero es la manera natural en la que se da la creatividad, ¿no? Es una manera en la que históricamente la humanidad hemos construido, digamos, encontrándonos con el otro, con procesos migratorios, con procesos de diáspora, pues es la forma en la que realmente la creatividad se poliniza, si quieren mal implicar un poco la polinización. Es que yo como venía trabajando hacía mucho tiempo en en empresas generando climas creativos, productos creativos, que la empresa verdaderamente se convirtiera en una empresa innovadora, ¿sí? Y eso tiene que ver con la cultura y con lo que yo te estaba mencionando de cómo reflexionando, por ejemplo, la cultura de mi familia, que tuvimos una madre, una matrona impresionante, divina, una abuela, unos personajes así increíbles, ellos nos transmitieron todo eso, pues, la interacción, ¿sí? Entonces, a mí la fundación se llama Colibríes porque nos fascina la función polinizadora de los colibríes, las mariposas, las abejas, porque de manera natural es como se produce. Una sobrina mía que es bióloga me dijo que el 30% de de los alimentos viene de la polinización natural, ¿m? Y el resto, pues, de la polinización ya más tecnológica y de otro tipo. Entonces, yo lo que hago en las empresas no es tanto hacer cursos, talleres, toda la parte de la gestión para que la innovación fluya, se socialice adecuadamente, sino que realmente lo que yo busco es que así como la creatividad es algo natural en uno, que la innovación también se vuelva como parte de la cultura. ¿M? Y desde ese punto de vista, entonces, hablo yo de que lo que debemos hacer es, a partir de esa convicción de que la creatividad es algo que es parte fundante en nuestra estructura humana, la innovación también debe ser parte fundante en las organizaciones porque es como el resultado de todas estas capacidades que tenemos los seres humanos. Y que la innovación se vuelva una cultura, entonces se hace si uno lo vuelve como parte también del trabajo diario. Entonces eso fue algo que se trabajó mucho también al interior de la compañía y ahí hubo cosas, te voy a poner un ejemplo, los ejemplos para mí hablan más que mucha cháchara. Se hacían una serie de concursos internos sobre proyectos innovadores, productos innovadores. Y entonces en plena pandemia a una vendedora de una de las tiendas de Toto de jóvenes o melos en los centros comerciales, ella propuso que en uno de esos concursos, que por qué no se hacía una especie de negocio diferente, Toto Pets, porque así como hay morrales para niños y no sé qué, que podría haber morrales también, ahora con ese énfasis del amor a las mascotas que parecen más hijos que los propios hijos
y que son parte integrante de la familia. Entonces que se creó un modelo de negocio a raíz de esa idea, porque ella dijo, mire, es que todos los muchachos que vienen acá, que si no podemos hacer un morral, una cunita, un canasto para llevar a los perros, a los gatos, a los no sé qué. Y ese ejemplo fue también muy interesante porque Toto se dio cuenta que su modelo de negocio podría ser altamente beneficiado con la innovación y entonces lo siguió cultivando y lo siguió trabajando y todo esto demuestra que La pandemia les ayudó mucho eso. sí, la pandemia le está Sí, la pandemia, pues, en esta línea de negocio. esta línea de negocio le ayudó muchísimo a Toto para mantenerse en el mundo vigente. Perfecto. ¿Y qué cosas los inspiran? ¿Qué están leyendo, escuchando, mirando que les recomiendan a nuestra audiencia? Hay algunos libros que me han ayudado a mí muchísimo. Por ejemplo, el libro de Despertando los héroes internos de Carol Pearson. Yo llegué a concluir que los arquetipos son una gramática vital que nos ayuda a construirnos como sujetos, como equipos, como organizaciones, a construir narrativas sociales. Entonces, eso me parece a mí súper importante, ¿sí? Y entonces los libros para mí son, si aquí miras mi estudio, mejor dicho, no se puede entrar sino saltando por encima de libros y de cajas y de cosas. Y también, bueno, yo he escrito algunos libros, uno se llama La Travesía Creativa, que básicamente ahí hablo de varias generaciones en el estudio de la creatividad. En cada una de esas generaciones pongo ejemplos. A mí me gusta mucho compartir las experiencias y los ejemplos porque eso como que inspira más que solamente hablar uno de teorías. ¿Qué hacen ustedes en el día cotidiano para mantenerse creativos? Yo para mantenerme creativa creé hace poco un dispositivo con Camilo, un protocolo, porque tuvimos una situación familiar y de que mi esposo estuvo muy enfermo, lo tenía que operar y yo estaba muy nerviosa y acelerada y no sé qué. Entonces Camilo me dijo, pues haga un dispositivo, y entonces hice para el mago, para el arquetipo del mago, dije, sí, tengo que controlar mi mente, no puedo dejarme llevar por el pánico, como dice el Chapulín, que no cunda el pánico. Entonces me creé un dispositivo muy sencillo para manejar mi diálogo interno de una manera diferente. No, yo quiero decir una cosa, bueno, que mi padre, que también trabaja con nosotros en la fundación, hay una cosa que me parece chévere que él dice y es que uno siempre debe tener cerca a la otra edad. O sea, Sí, siempre uno debe mantener cerca lo que es diferente a uno. Eso es lo que más lo mantiene a uno creativo porque y el afuera. realmente es no quedarse uno solo en sus ideas, sino permitir que el afuera lo afecte. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho conocer comunidades indígenas acá en Colombia porque realmente es enfrentar maneras muy diferentes de estar en el mundo y eso cuestiona las estructuras que uno tiene tan rígidas, ¿no? Entonces le permite a uno como ver las cosas de otra manera. Yo creo que eso de cultivar la otredad, si a mí me preguntan qué es lo más clave para uno mantenerse creativo, es que uno siempre tenga cerca la diferencia. Por ejemplo, en Colombia a nosotros nos llaman personas creativas porque realmente el colombiano soluciona mucho problema. Pero pues también es porque nosotros somos un país muy montañoso que tiene una diversidad biológica y cultural muy grande. Somos el segundo país con mayor diversidad biológica del mundo y uno de los que tiene mayor diversidad cultural. Y entonces eso ha hecho que nosotros de verdad siempre tengamos algo diferente cerca de nosotros. Este episodio habla de mediar encuentros interculturales a partir de hacer foco en la creatividad y en el aprender de pares. No hay codiseño sin un entendimiento profundo de que todos estamos aprendiendo, nadie está queriendo empujar sus maneras de hacer sobre el otro, sino que estamos en esto de aprender juntas, tratando de no usar solo presentaciones. Me gustó la idea de una carpa en la terraza para producir otros encuentros diferentes de los que se dan en la oficina. En mi oficina tenemos un gimnasio en el subsuelo. Quizás podría usar ese espacio para otro tipo de encuentros. La terraza está cerrada por ahora porque hace mucho frío.
Los espacios influencian lo que pasa y a veces no nos damos cuenta cuánto nos limitan o nos pueden estimular. Salir del espacio de siempre ya despeja y airea el cerebro. Estamos muy limitados en mi equipo por esto de que todas las reuniones son híbridas, porque algunos viven en otros países. Tenemos que animarnos a mover las computadoras, usar pantallas y parlantes móviles y salir de las paredes. Algo siempre pasa diferente al cambiar de paisaje. Después les cuento cómo me fue. Espero que también a ustedes les haya inspirado este episodio a pensar algo de manera diferente. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.